Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es miembro de la Comisión Autónoma del Bicentenario. La Comisión Autónoma, de hecho, no es la comisión oficial creada por el municipio de Cuenca para la conmemoración del Bicentenario. Economista Serrano, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se prevén serán estas celebraciones. Usted es una de las voces que recordamos muy claramente desde hace casi 2 años. Venía advirtiendo sobre este aniversario, señalando que debía ser tomado de la mejor forma por los cuencanos, pero sobre todo haciendo énfasis en necesarias reivindicaciones para esta ciudad y esta provincia. Estamos ya a muy pocos días, si no me equivoco, menos de 15 días del 3 de noviembre. ¿Qué es lo que se tiene preparado? ¿Qué conoce usted y qué plantea, por otra parte, la Comisión Autónoma? Buenos días, Gustavo. Buenos días a los amigos que nos escuchan. Realmente es una preocupación grande porque estamos llegando al Bicentenario sin una propuesta concreta, sin una reflexión profunda de la marginación que a lo largo del proceso republicano ha tenido la región situada al sur del nudo de la Azuay. Estos días he estado revisando distintas historias que se han hecho en torno al proceso de desarrollo de Azuay y Cañar, particularmente la elaborada por el economista Leonardo Espinosa y el historiador y sociólogo Lucas Achig. Y ahí se constata la marginación que no ha sido superada. Llegamos a los 200 años con una vialidad en unas condiciones realmente muy deplorables. No tenemos vías, por ejemplo, de comunicación hacia Puerto Bolívar y Machala. No estamos integrados a lo que es el gran proyecto de la vía de 4 carriles que prácticamente irá por la zona costanera desde Santo Domingo hasta Juján. No tenemos una vía de acceso confiable hacia la provincia de Morona, Santiago, puesto que ni la Hualaquiza, Sisi Hualaquiza, ni la Hualaceo Limón, ni la Paute Méndez están activas o están en unas condiciones realmente muy tristes. De tal manera pues que esta celebración del Bicentenario, más allá de esta expresión de cariño de algunos azuayos o cuencanos que pretenden repetir o rehacer nuevamente el vuelo, imitando el vuelo del telégrafo, de la no vamos a pasar. Economista, muy buenos días. Como usted manifiesta, son 200 años, pero Cuenca, la región sur del país, sigue enfrentando los mismos problemas de toda esta historia. Estamos casi bloqueados en materia de vialidad por todos los lados. Usted ya nos acaba de decir, hacia el oriente ecuatoriano, hacia el norte del país y hacia el sur, las vías están atravesando serios inconvenientes con trabajos temporales que las habilitan asimismo de forma temporal. Seguimos enfrentando el tema del centralismo y el tema de la inversión acá al sur del país, pero quizás lo que más debería preocuparnos en este momento es que llegamos a esta celebración el día 3 de noviembre sin una posición seria, fuerte, que permita visibilizar a nivel nacional y que permita enfrentar de alguna manera al gobierno esta situación, una dramática situación que durante estos 200 años venimos arrastrando y que la seguimos viviendo. Rosana, buenos días. Usted tiene razón, realmente las preguntas que deberíamos hacernos es qué ocurre con la denominada cuencanidad. Es decir, somos muy frágiles y débiles el momento de hacer los reclamos o los planteamientos y nos perdemos en ese cúmulo de halagos que suelen incluir, entre otras cosas, cuencatenas del país, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de epítetos o adjetivos o etiquetas que nos ponen. Y con eso nos contentamos, que es la ciudad más hermosa, etcétera, etcétera. Pero el momento concreto, cuando el gobierno central debe atender nuestras necesidades, lo que hace es imponernos una serie de inversiones absurdas en donde hay altos componentes de corrupción, como el tranvía por más de $300 millones, como el poliducto Pascuales Cuenca,
por más de 750 millones de dólares, como el intento de imponer la actividad extractiva minera en nuestras fuentes de agua. Es decir, para eso está el gobierno central, pero no conocemos una reacción, una posición de generosidad hacia Cuenca, hacia las provincias de Azuay y Cañar, como sí ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de Guayaquil o en el caso de Machala, en donde han habido inversiones muy fuertes del gobierno central para mejorar la movilidad, la conectividad. Justamente contemplamos una serie de decisiones de inversión y de proyectos y programas ya en marcha, ejecutándose. No así en Azuay y Cañar, en donde, por ejemplo, se habla del nuevo corredor Cumbe-Biblián, pero no sabemos de este corredor Cumbe-Biblián cómo se va a realizar. Se habla de una inversión de 507 millones, que comprenderían la ejecución del nuevo acceso sur por 241 millones y la operación y mantenimiento por más de 30 años. Pero más allá de estos denunciados, no ha habido un análisis, un estudio concreto y específico de parte de cámaras de la producción, de alcaldías y prefectos, de asambleístas, etc. Esta lista que usted ha tomado, economista Serrano, vale la pena profundizarla. Este proyecto, que es posiblemente el más importante que se ha anunciado en términos de obras públicas en el actual gobierno, el del ingreso sur, que se lo convirtió en un corredor que iba hasta Biblián. Luego se habló de un corredor que incluiría desde el pasaje en la provincia del Oro hasta Yud en la provincia del Cañar. Pero en estos días, justamente tras las festividades del 9 de octubre, ha quedado claro, tras un diálogo con el director zonal del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que esos planes un tanto grandes, ambiciosos, han sido descartados. Se descarta por razones que les ha dado a conocer el ingeniero José Jaramillo, señalando que hay impedimentos, así nos dijo, de los contratos anteriores de hace más de un lustro con empresas chinas que aún no han sido cerrados y que impedirían modificar estas carreteras que se encuentran ya en muchos sitios en pésimas condiciones, pues temas de garantías, auditorías y situaciones de ese orden están aún por resolverse. Se ha vuelto nuevamente a un plan mucho más pequeño que incluiría este corredor Cumbe hasta el descanso. Básicamente se habla también de estos pasos a desnivel sin mucha claridad, con un proyecto que se lo dice está en el orden de los 400 millones de dólares, pero de los cuales solamente una fracción se lo tendría a través de un crédito de, me parece que del BID o del Banco del Estado, y el resto se aspira, deberá ser financiado en un proyecto público-privado por empresas, tema que aún está por ver si que se concretaría recién en el mes de marzo. Así, con esta situación tan vaga, se tiene este tema que reiteradamente se ha venido ofreciendo a la ciudad de Cuenca en diversos escenarios, incluyendo las festividades de Cuenca, pero que hasta el momento muy poco tiene de concreto. Bueno, realmente, con todo el respeto y consideración por el ingeniero José Jaramillo, no puede él ser el interlocutor y representante de todos los intereses de Azuay y Cañar, porque él es un funcionario dependiente del gobierno central, de la función ejecutiva a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Realmente en el debate y en el conocimiento de esta materia, sin dejar de reconocer el esfuerzo y la gestión realizada por él, deben estar los alcaldes y los prefectos. En el caso del nuevo acceso sur, particularmente el señor alcalde de Cuenca, puesto que el nuevo acceso sur es en territorio del Cantón Cuenca. Y se necesita conocer en detalle precios unitarios, cómo va a ser la ejecución, cuánto mismo será el peaje. Porque obviamente si se hace el acceso sur, el nuevo acceso sur, esta es una obra de infraestructura que beneficia inicial y de manera directa a los usuarios que son en su mayoría originarios o digamos residentes en la provincia de Azuay. No se conoce cómo reaccionaría en los usuarios de la provincia de Cañar. Por otra parte, tampoco está claro cómo va a ser el proceso de indemnizaciones para las personas que tienen sus viviendas o sus terrenos en el trazado desde Cumbe hasta la conexión con la autopista Cuenca-Sogues. De tal manera que no está absolutamente nada claro, y entonces podemos entrar de nuevo en el típico proyecto que se anuncia con bombos y platillos y que dura 10 o 15 años, porque empiezan los litigios,
empiezan obviamente las contiendas legales por una acción legítima de quienes son propietarios de terrenos y de viviendas. Sin embargo, aún si esto se soluciona y se ejecuta, no es lo más importante ni lo sustancial para Cuenca, para Azogues, para Azuay y Cañar, que celebran el Bicentenario. Hay que recordar que el Bicentenario es de las dos provincias, Azuay y Cañar. Entonces, ¿qué pasa? Lo más importante es que Azuay y Cañar tengan una vía de acceso a lo que es ya la troncal panamericana, que es la que va a ir por la costa, que se está ampliando a 4 carriles desde Quito hacia Loac, Santo Domingo, de Santo Domingo pues hasta Juján, de tal forma, y de ahí pues hasta El Oro. Recién nomás el señor ministro de Obras Públicas ha firmado el contrato para la ampliación a 4 carriles del tramo Naranjal-Tenguel, que beneficia al cantón Ponce Enríquez, por ejemplo. De tal manera pues que necesitamos un plan, necesitamos al término o al llegar al Bicentenario que se formule un plan de solución definitiva para este aislamiento vial, este aislamiento de comunicación que viene lamentablemente desde la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito, en las épocas del garcianismo y del alfarismo. De tal manera pues que yo creo que es hora de que azuayos, cañarenses, cuencanos, nos sacudamos de ese letargo y realmente las autoridades, asambleístas, cámaras de la producción, o sea, por ejemplo, no se ha escuchado cuál es la opinión de las cámaras de la producción sobre este proyecto. Para otras materias sí. Vea usted, el 1 de octubre salió en la página 3 del diario El Mercurio, jueves. En pantalla, por favor. Sí, adelante. Vamos a poner en pantalla justamente este llamado que teníamos previsto, preguntarle a usted de qué es lo que sucedió allí. Viernes 2 de octubre, una convocatoria pública en diario El Mercurio para participar a través de Zoom del estudio de impactos ambientales para la construcción del nuevo acceso sur a Cuenca. ¿Qué es lo que pasó en este proyecto? Esto deberíamos preguntarles a todas y cada una de las autoridades públicas de esta provincia, pero en esta ocasión preguntémosle a usted como Comisión Autónoma por el Bicentenario si pudieron hacer un seguimiento de qué pasó en esta comparecencia. Sí, yo estuve presente, me sumé a esta reunión, a este Zoom, y claro, la mayoría de participantes eran los propietarios de terrenos de las parroquias de Cumbe, ¿no es cierto?, y de Tarqui, que estaban preocupados por conocer cómo va a ser el proceso de indemnización y por dónde ocurre el trazo. Por otra parte, ¿quién les va a pagar la indemnización? ¿Va a ser el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o va a ser la concesionaria? ¿Se va a establecer algún departamento, alguna unidad a que trabaje sobre esta materia? Advierto esto porque las consecuencias de no manejar de manera adecuada esto puede originar una demora y un retraso en la obra gigantesca con una serie de sinsabores y de sensaciones de insatisfacción y que por tanto se incrementen los costos, los precios, etc. En esta reunión se habló, por ejemplo, entre otras cosas, de que debía hacerse un paso. Alguna persona preguntó un paso para que transiten los venados que bajan de las partes altas de las zonas de Tarqui y de Cumbe para que puedan tener acceso al agua del río Tarqui o a otras fuentes. Porque claro, al hacer este nuevo acceso sur y al hacer una ciclovía, porque son dos vías, una ciclovía y el nuevo acceso sur para los vehículos, se conversó sobre todo esto y se hizo una descripción, pero obviamente no estaban presentes las autoridades ambientales básicas. Ahí debía estar el director. Economista Serrano, permítame una brevísima pausa para despedirnos de nuestros televidentes en Academia TV. Aquí terminamos el enlace con Academia TV, pero continuamos en este diálogo con el economista Enrique Serrano, miembro de la Comisión Autónoma por el Bicentenario. Perdone nuevamente la interrupción, estaba usted señalando quiénes estuvieron y quiénes no estuvieron. Y aquí la pregunta concreta es, ¿estuvieron allí el alcalde, estuvo el prefecto provincial, estuvieron los legisladores de la provincia de la Azuay? En absoluto. Estuvimos algunos, por así decirlo, interesados o entrometidos en la temática para conocer cómo se dilucidaba. Pero claro, desde la invitación llamaba la atención, porque es una invitación anodina por ahí perdida en una de las páginas de nuestro diario local, en la sección deportiva, para un tema tan importante. Entonces yo reclamo por qué no se debate y no se socializa todo lo que tiene que ver con lo que es el trazado,
con las ventajas de este nuevo acceso sur y por qué, por ejemplo, se quiere pagar a la concesionaria o reconocer un monto de 8.833.000 anuales por la operación y el mantenimiento del tramo Cumbe-Biblián, si es una vía que está recién terminada, por así decirlo. Y por otra parte, todo esto vamos a pagar los usuarios, toda la gente que vive en Chayabamba, todas las personas que viven en Azogues, todos los que transitamos hacia los cantones orientales y más, o todas las personas que van hacia el cantón San Chabel van a pagar mediante un peaje. ¿Cómo se establece ese peaje? ¿Cómo están los precios unitarios o los costos unitarios? Y en definitiva, ¿en cuánto beneficia el trazado de la vía a la reducción del tiempo? En el estudio se plantea, en el estudio que escuché y en otros estudios que he indagado, que habría un ahorro de 11 minutos. Realmente ese ahorro de 11 minutos, ese beneficio es suficiente mediante una inversión de esa magnitud. De nuevo podemos estar ante el riesgo de caer en un nuevo tranvía, una especie de nuevo tranvía que dure años de ejecución. Cierto es que los entusiasmos de los funcionarios del MOB y representantes del MOB en la zonal 6 y en el distrito es loable, pero bueno, no podemos supeditar una inversión de esta magnitud al mayor o menor entusiasmo de los funcionarios. Debe haber participación del alcalde, del prefecto, de los asambleístas, de las cámaras. ¿Se habló, economista Serrano, en algún momento del costo del peaje? ¿Con qué costos se están levantando estos presupuestos? ¿Se presentó algún informe técnico? Si bien la cuestión era medioambiental, esto tiene también que debatirse en algún momento públicamente, pues como usted lo ha señalado, vamos a pagarlo todos los cuencanos. En ningún momento se mencionó lo de los peajes. Y ahí hay una preocupación adicional, estimado Gustavo y estimada Rosanita, en la convocatoria para que se presenten empresas que quieran asumir la concesión. Se menciona que la convocatoria es para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento vial del corredor Cumbe-Biblián. Pone diseño. No se entiende que la empresa pública Universidad de Cuenca ya trabajó el diseño. Entonces, ahí se abre un campo para que haya modificaciones en el diseño de parte de la concesionaria y obviamente se presente esto a la discrecionalidad de los funcionarios del sector público que deban decidir. De tal manera, pues, que ahí vienen los ajustes y viene un amplio cauce para la corrupción. Yo no entiendo cómo es que se invita en la concesión para el diseño. Si ese diseño ya fue realizado por la empresa pública Universidad de Cuenca, o estoy entendiendo mal, y por tanto sobre toda esta materia es necesario que el ministro de Transporte y Obras Públicas venga a Cuenca y explique a las autoridades, es decir, siquiera por el bicentenario, con motivo de la conmemoración del bicentenario, debemos exigir la presencia por los días que fuesen necesarios del ministro, que por otra parte sí encuentra tiempo para ir, por ejemplo, a inaugurar o a conversar sobre el hospital de Pedernales o sobre arreglos que piensan hacer en Chone. Pero cuando se trata de Cuenca, cuando se trata de Azogues, de las provincias de Azogues y Cañar, no hay tiempo. Es decir, esta es una situación grave. Este corredor Cumbe-Biblián, ¿cómo se lo va a solucionar? Por ejemplo, se habla de que será además cofinanciado con préstamo de la Corporación Financiera Nacional, cuyos recursos o la institución que dará recursos financieros para ejecutar una porción de los 7 intercambiadores viales que habrían a lo largo de esta zona. Pero ¿cómo va a ser eso manejado? ¿En dónde va a estar la oficina de fiscalización? Si la oficina de fiscalización está situada centralísticamente en el centro, no habrá ningún acceso para poder observaciones o tener transparencia en la información. Deben estas oficinas de fiscalización estar situadas en las ciudades de Azogues y de Cuenca para controlarlo. De tal manera, pues, que es un motivo al llegar el bicentenario, no de satisfacción, sino realmente, personalmente, en mi caso, ya esto no como integrante de un colectivo, sino como un analista o una persona que ha trabajado y observa esta materia, es un motivo de preocupación. Vea usted, el ministro de Transporte y Obras Públicas del Ministerio ha definido el eje Tundaime-Cuenca-Guayaquil para la evacuación del material minero de las minas que están en la parroquia, en la provincia de Zamora-Chinchipe, tanto en Cóndor Mirador cuanto en Fruta del Norte. Y están pasando enormes camiones
para quienes usamos la vía Cuenca-Sogues hasta el descanso, observamos que hay un hundimiento pronunciado y creciente de todos los puentes en la zona del paso de Nulti. De tal manera que no debe sorprendernos si en un momento de estos ese puente se echa abajo o el tránsito por ahí queda suspendido. Esto ya lo han dicho además de ingenieros. Economista Serrano, esto merece otro breve paréntesis. Veamos lo que sucedió con este puente y enseguida continuamos escuchándole. La madrugada de este sábado, un puente vehicular de 90 metros de longitud colapsó en el cantón Yanzasa, en la provincia de Zamora Chinchipe. Ocurrió mientras una volqueta pasaba por el viaducto. Según los primeros reportes, el conductor logró salir del agua y no se registraron heridos. El vehículo pertenecía a una empresa contratada por la minera Lundin Gold para sacar el material aurífero de la mina Fruta del Norte, ubicado en la parte alta de la parroquia de Los Encuentros. En este percance, esa parroquia rural queda sin servicio de agua potable e incomunicada con 18 comunidades mestizas y shuar. El puente carrozable cumplió su vida útil hace más de 10 años, por lo que la población ha exigido, mediante paralizaciones y marchas, que se construya uno nuevo. El municipio y la prefectura analizan la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria y vial. Bien, vale, un comentario adicional sobre este puente y estos avisos que se van dando aquí en el Austro Ecuatoriano. Realmente ya prevemos esto y nos damos cuenta de que las empresas mineras apoyadas por el gobierno central poco cuidado tienen en la utilización de puentes y de caminos. En el caso de nuestra vía desde Cuenca-Sogues, los camiones están viniendo en la ruta Tundaime, Zamora, Loja, Saraguro, Oña, Cumbe, Cuenca, y están utilizando la autopista. Y yo he podido constatar un hundimiento creciente en la zona de Nulti. Y hay el riesgo de que en cualquier momento eso venga abajo. En el caso de este puente sobre el río Zamora, que servía para el traslado del material minero, realmente es preocupante en dónde quedan las tales regalías, en dónde queda el tal beneficio que la actividad minera va a dar a las municipalidades y a las comunidades cercanas. Se habla de que este puente, el costo de reconstrucción bordearía los $3 millones. Vamos a ver si la compañía minera invierte estos $3 millones o si el gobierno central, entre varios subsidios, le otorga este subsidio adicional, es decir, le regala 3 millones para habilitar un puente que pueda sacar el material minero, la Lundin Gold. Este va a ser un punto muy importante para quienes estamos por la defensa del agua y de las zonas de recarga hídrica de nuestra ciudad de Cuenca, porque algo así nos va a ocurrir. Ya estamos viendo, ahí está la muestra de lo que ocurre en Zamora Chinchipe. Esto nos puede ocurrir a los azuayos y cuencanos y cañarenses en toda la vialidad. Este rato, pues, fíjese usted, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en vez de preocuparse en buscar una solución definitiva para el conjunto de vías de Azuay y Cañar, en el caso de Azuay están pendientes del arreglo de la vía Pucará, el arreglo de la vía hacia el pasaje, el arreglo de la vía hacia Méndez, están pendientes la terminación de los estudios para el túnel y para la vía de 4 carriles hacia Paute y Gualaceo, está pendiente todo lo que es la Paute Méndez. Yo estuve el fin de semana recorriendo esta vía y, por ejemplo, en el tramo desde el puente de Chicti hasta Huachapala hay 4 o 5 hundimientos gravísimos que van a inhabilitar el tránsito por esa carretera. Y fíjese que esa carretera nos lleva al complejo hidroeléctrico Paute, que es el más importante del país, que provee del 33% de energía para todo el Ecuador. De tal forma, pues, que llegando al Bicentenario, vienen varias preguntas, ¿no? ¿Por qué nos dejamos abusar? ¿Por qué tenemos ese conformismo? Es decir, las autoridades del centralismo encuentran de manera muy fácil una serie de halagos, y con 3 o 4 halagos simplemente nos dejan en paz, nos dejan tranquilos. Hay un importismo. Y también, Gustavo, hay la idea de que la red vial estatal no es mi competencia. Entonces eso lo dicen las autoridades de la prefectura, de la alcaldía. Dicen, eso no es competencia nuestra, pues eso según el régimen de competencias es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a mí, por tanto, ¿qué me importa? Pero no es así. El otro argumento es de que así ha sido siempre.
Ya es hora de que con motivo de la celebración del Bicentenario nosotros nos pongamos de pie y definitivamente exijamos no solo el nuevo acceso sur o información sobre este, sino un plan de vialidad integral que nos ayuda a encontrar un arreglo. Por ejemplo, recién ahora se está queriendo en este programa de mantenimiento por resultados invitar para que se lo haga en el tramo en varias carreteras de la provincia del Cañar, y está bien, pero todo siempre es con retraso. Primero es cualquier vía del resto del país y solo al final se acuerdan de Azuay y Cañar. Economista Serrano, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado, pero en esta salida final suya vale la pena dejar una reflexión. En lugar de discursos inocuos, de halagos, como usted señala, como aquellos a los que estamos acostumbrados en cada festividad, que nos dejan diciendo cosas como que debemos doblar la página del pasado, olvidarnos del pasado y mirar al futuro, que está bien con una visión idealista, pero que encierra mucho esto porque es también un perdón y olvido a todos los actos de corrupción. En estas festividades valdría la pena exigir presencia del gobierno aquí, no para que nos endulcen con esos halagos y discursos inocuos como habíamos señalado, sino para tratar temas muy concretos, realmente hacer un careo con el presidente de la República, con el ministro Gabriel Martínez, un análisis real, concreto, objetivo, documentado de qué está pasando en vialidad en la provincia de la Azuay, qué está pasando con los proyectos concretos a los cuales usted se ha referido. Hemos escuchado, antes de escucharle a usted, a uno de los mejores concejales del Cantón Cuenca, el ingeniero Omar Álvarez, hablar de la poca fe que tiene él personalmente en que estas festividades o esta conmemoración por los 200 años dejen un saldo positivo y su escasa esperanza incluso de que el presidente de la República haga presencia. Su reflexión final. Y también yo quisiera sumar, economista, que usted nos pueda comentar en esta última reflexión cuál ha sido la respuesta de las autoridades locales, alcalde, prefecto, concejales, respecto de la posición que se ha exigido y las respuestas que se ha exigido en diversos temas desde el Foro Autónomo del Bicentenario, y si es que de alguna manera se ha intentado algún acercamiento con este otro foro, esta comisión ejecutiva que se creó desde la Municipalidad de Cuenca también para las conmemoraciones de estos 200 años. Cierto que la pandemia nos ha puesto a todos en una situación de perplejidad y de dificultades de comunicación, pero por ejemplo, viene el gobierno central y dice, los representantes del gobierno central, que esta es la ciudad más hermosa, pero acto seguido y tras bastidores o cortinas firman los decretos para la explotación minera, firman los decretos para la concesión, y a esta llamada, entre comillas, ciudad hermosa, le quieren dañar absolutamente las aguas de sus ríos y las zonas de recarga hídrica. Fíjese usted cómo es la mañosería y este manejo absurdo, ¿no? Nos tratan como a niños imberbes o como personas imberbes a las cuales hay como adular y engañar con 4 o 5 expresiones. Realmente el foro ha estado activo en el campo, por ejemplo, de la defensa del agua, y en ese sentido hay una conexión con el señor alcalde, pero no notamos que ese entusiasmo inicial del señor alcalde por defender el agua, que le llevó a expresarse de que él asumiría inclusive en un momento determinado cualquier costo que esta consulta originara, no notamos que ese entusiasmo se mantenga o simplemente no se ha informado sobre esa materia. En el campo de la vialidad, lamentablemente hay esta idea de alejarse, es decir, se piensa que acá los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que son además aves de paso, están momentáneamente y que son subordinados a la férrea dirección de la oficina central en Quito, no pueden ser ellos los que lleven la voz cantante en la solución vial de Azuay y Cañar. Cierto es que es muy importante lo que están haciendo, pero quienes tienen que llevar con motivo del Bicentenario esa acción, ese liderazgo, son las autoridades políticas, es decir, prefectos, alcaldes, asambleístas, que deberían reunirse para revisar la información, los datos y pedir cuentas. Y ahí pues que es muy importante exigir la presencia del ministro de Transporte y Obras Públicas acá, que sí tiene tiempo para todo, es decir, él va a constatar los problemas también por esa mala dada inversión en el Coca-Cola Sinclair, ahí está presente al momento, cuando la erosión regresiva daña
la vía que intercomunica la provincia de Pichincha con una de la Amazonía, con Sucumbíos Orellana. Pues tiene que venir acá a Cuenca. Ya es hora de que, aunque si no quiere venir por tierra, venga en el vuelo del telégrafo, mis estimados. Bien, gracias al economista Enrique Serrano. Él es miembro de la Comisión Autónoma del Bicentenario y ojalá estas importantes sugerencias sean acogidas por las autoridades, que efectivamente el municipio de Cuenca, las cámaras de la producción, algunas de las entidades públicas como podrían ser la prefectura, también exijan la presencia del ministro Gabriel Martínez a una sesión de trabajo, no a actos líricos, inocuos, que nada aportan a solucionar los graves problemas de la provincia. Gracias nuevamente, economista Serrano, por habernos acompañado en esta mañana. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es